buenas tardes a todos los amigos de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Es un gusto y es un honor el que hayan tomado la presencia de un servidor para esta pequeña entrevista. Quiero comentar y decirles que en nuestro país, México, un país tan grande, un país bioceánico, un país con tantas características, tiene una situación muy importante, y esto es la gran tradición que se tiene en salud pública. Y esto va desde la formación en los recursos humanos, como en todos aquellos que nos consideramos salubristas, que hemos ejercido a lo largo de este país. Quiero decirles que la salud pública de este país es un pilar fundamental, es un brazo armado de todo el término de salud para nuestro país, y es una fortaleza el tener gente como ustedes, como un servidor y como muchos otros que nos han antecedido, para poder tener una gran batería de actividades, una gran función en muchos, desde el nivel central hasta lo local, en aquellos temas que se han abordado en la salud pública, como tiene que ver la pertinencia cultural, como tiene que ver la investigación de brotes. Es fundamental y es básico para todos los salubristas. Yo celebro que a través de la Sociedad Mexicana de Salud Pública de este país, esta sociedad fomente, articule y sobre todo empodere a los salubristas de este país para que podamos seguir participando en los diferentes foros. Sin lugar a dudas, tenemos grandes retos. Esta transición epidemiológica polarizada que tenemos, pero también prolongada. Y pues temas como lo son la transición demográfica que seguimos viviendo en este país, la transición tecnológica, y también yo diría una transición que es una transición generacional. Se nos ha ido ya mucha gente de muchos años, de mucha experiencia, y creo que uno de los grandes retos que tenemos a través de la sociedad es generar a través de todos estos documentos que no se tienen, escritos de toda esta gente que nos ha antecedido en favor de la salud pública de México y que han quedado como historias, como recuerdos o como leyendas propiamente de todos estos salubristas. Y creo que sería un gran reto tener esta compilación. Independientemente de todos los problemas de salud pública que nos hemos enfrentado actualmente y que nos seguiremos enfrentando por este mundo tan globalizado que tenemos, es importante destacar la formación del recurso humano. La formación del recurso humano en salud pública, y que esto tiene que estar basado desde las escuelas y facultades de medicina, que tienen que ayudarnos a posicionar la salud pública como la salud del pueblo, como la salud que nos tiene que ser dada y otorgada desde los servicios de salud. Creo que sin lugar a duda parte de las funciones de esta Sociedad Mexicana de Salud Pública es ir generando y recopilando toda esta experiencia que se tiene a través de sus agremiados, a través de sus socios como ustedes, como un servidor, y que podamos contribuir a formar este gran país que tenemos en nuestras manos y que es México. Indiscutiblemente tenemos que hablar, cuando hablamos de salud pública, de determinantes, y ahí es donde nosotros tenemos que buscar las nuevas estrategias en determinantes sociales, en determinantes físicos, biológicos y naturales para poder tener una mejor salud. Y curiosamente nosotros, los que nos dedicamos a la salud y que ofertamos salud porque es un derecho constitucional y somos garantes de ese derecho constitucional, en ocasiones a veces estamos fallando en contribuir. Entonces creo que tenemos que fortalecer mucho la parte de la salud pública desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar, desde nuestro ámbito que sea, desde lo local, para que a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional nosotros abordemos y enfrentemos los problemas de salud, y más si se consideran de salud pública, para poder dar una respuesta oportuna y una respuesta que nos permita a nosotros generar un cambio
y sobre todo más a nosotros que tenemos ese compromiso de pertenecer a esta sociedad mexicana de salud pública, porque nos ocasiona un gran reto, y el reto es posicionar a la salud pública como un eje rector en las políticas de salud pública. Creo que dentro de los retos a mediano y largo plazo pues están estas transiciones que nos llevan desde lo infeccioso a lo no transmisible, a lo crónico, pero sin dejar de dudas y sin dejar a un lado todo lo que ha sido la parte de lo transmisible. También ahora lo que tenemos que revisar mucho son los temas que nos son inherentes en la salud mental, en temas que tenemos que seguir creciendo como en las urgencias y los desastres, y en la generación de nuevas habilidades, de nuevas destrezas y de mejorar parte de las actividades que realizamos como salubrista en nuestra práctica diaria. Que todos los días tengamos puesta la camiseta de ser un salubrista para poder tener un mejor México, una mejor sociedad y un mejor país. Para mí el concepto de salud pública es la salud del pueblo. Es aquella salud que nosotros realizamos en el día a día. Es aquella salud que se realiza desde aquella unidad rural, desde aquel lugar apartado, desde aquella entidad federativa que puede ser una frontera o que es una gran metrópoli. La salud pública se vive, y aparte de que se vive, la salud pública se tiene que llevar en el corazón y se tiene que llevar en el actuar diario y cotidiano de todos los días con todo el trabajo y con la población. Quiero decirles que la salud pública tiene muchos ámbitos desde mi perspectiva y tiene muchos grandes matices. Y creo que una de las grandes bondades que tiene la salud pública de este país es que todos cabemos en salud pública y todos hacemos salud pública de alguna u otra forma. Para nosotros como miembros de esta sociedad mexicana de salud pública, pues es un ejemplo claro de lo que realizamos nosotros y de lo que hacemos todos como agremiados desde nuestros diferentes ámbitos, porque es muy ecléctico. Y entonces, en salud pública somos un equipo, y ese equipo es el que realiza las acciones para que todos los días nosotros tengamos una mejor salud en este país. Uno de los principales motivos, y ha sido una pregunta constante que me han dicho, ¿cómo llegaste tú a la salud pública de este país? Quiero decirles que yo soy originario de una comunidad de Veracruz, de mi querido estado Veracruz, que se llama Plan del Río. Esta comunidad es de menos de 1500 habitantes. Y desde que yo me forjé en la Facultad de Medicina en la Universidad Veracruzana, en donde se nos orienta mucho hacia las actividades de salud pública, algún día yo pregunté qué podemos hacer para mejorar la salud de todos nosotros. Y un maestro, Jesús Violante Sumaya, ahora fallecido, me dijo que uno tiene que dedicarse a la salud pública por amor y para poder crear política pública que permita hacer un México más igualitario para todos y no para unos cuantos. A raíz de eso terminé la Facultad de Medicina y decidí hacer una especialidad, y la especialidad en ese momento que más se enfocaba a mis intereses era la especialidad en epidemiología, y ahí parte de nuestras materias que nosotros recibíamos era salud pública. E independientemente que tengo una gran alma mater, que es la Dirección General de Epidemiología, pues ahí es donde se han forjado, han trascendido y ha sido cuna de los epidemiólogos de campo de este país, pues de muchas de las grandes personalidades que han hecho salud pública en nuestro país y en toda la región de América Latina. Entonces,
yo tenía el interés y tengo el interés de contribuir a este país haciendo esa política pública que haga un México más igualitario, un México con mayor accesibilidad a políticas de salud pública precisamente. Entonces fue por eso el motivo que yo me decidí a hacer la especialidad en epidemiología y posteriormente hice una especialidad en promoción de la salud que me permitió entender desde diferentes aristas las actividades que se realizan, incluyendo la creación de política pública, pero también que me enseñó a ver la importancia del tema administrativo, que tiene que ver para la generación de esta política, que tiene que ver con el acceso, que tiene que ver con el apoyo, que tiene que ver con la pertinencia cultural, que tiene que ver con la valoración que debemos tener nosotros en un conjunto. Ver al individuo desde su medio ambiente, desde sus determinantes, también desde el aspecto psicológico a los cuales nos estamos enfrentando muy constantemente, pero también desde la salud global, que es parte de los principios que nosotros tenemos. Yo soy un convencido de la salud pública, soy un convencido de las actividades que realizamos y celebro mucho que a través de esta Sociedad Mexicana de Salud Pública podamos tener foros de expresión en las cuales desde la sociedad civil podamos tener una participación constante y una participación permanente en la parte de las políticas, la creación y generación de una política pública en nuestro país. En mi práctica profesional siempre he comentado en diferentes foros que parte de las políticas en las cuales tenemos que incidir más es un pueblo, un México educado y un México sano. Sin lugar a dudas, actualmente nuestro país está trabajando en las políticas públicas. Nos hemos enfrentado a algunas de las situaciones que ustedes conocen, pero se están sobrellevando y las estamos trabajando directamente desde los diferentes aspectos. Creo que tenemos algunos retos muy importantes en los cuales nosotros tenemos que seguir trabajando. En México tenemos mucha experiencia y hay que rescatar y hay que seguir trabajando con toda la gente de experiencia que se dedica a la salud pública desde lo local, desde el ámbito estatal, desde el ámbito federal, escuchando, participando, oyendo las propuestas y sobre todo en la parte de que tengamos estos diálogos de comunicación para poder enfrentar los diferentes retos a los cuales nos estamos encontrando día a día. También una de las situaciones que nosotros tenemos que ir creciendo son en las herramientas informáticas que día a día se convierten en mejores posibilidades de acercamiento en estas aulas que se tienen ahora de telepresencia, en diferentes sesiones que se podemos tener a través del internet y que podemos tener presencia virtual y que nos ayuda a acortar la distancia. En muchas ocasiones yo les he comentado que la distancia entre alguna entidad federativa y un servidor es simplemente un mensaje de WhatsApp, que nos podemos estar a esa distancia y podemos estar en perfecta comunicación. Sin lugar a dudas, creo que el trabajo, el esfuerzo continuo y sobre todo la parte de una comunicación efectiva puede dar sin lugar a dudas un buen resultado para este país. Indiscutiblemente, una de muchas situaciones que ha marcado mi actuar en salud pública, en mi experiencia, ha sido el brote de cólera en la Huasteca, en Huejutla, en el año del 2013. Creo que fue una de las máximas experiencias que como epidemiólogo, que como salubrista me enfrenté, y sobre todo por las situaciones a las cuales tuvimos que hacer frente desde una población indígena, desde un lugar muy alejado que se encuentra en la zona de la Sierra Hidalguense, en una zona huasteca, con determinantes muy específicos. Creo que cuando uno se encuentra ante un reto, uno puede
enfrentarlo con todas las experiencias, con todas las vivencias. Y aquí quiero destacar que mucho se había hablado del cólera en muchos años, desde los años 90, desde la experiencia de grandes salubristas de a pie que caminaron, que estuvieron, que fuimos creando, y todo ese brote del 2013 en la Huasteca reunió muchas de las vivencias, de las experiencias que por años escuchamos, tenemos, y que vuelvo a comentarles que nos hace falta escribirlo a muchos salubristas, no solo sino muchos de los temas. Creo que la salud pública, se los decía, se lleva en la piel, se tiene que tener una vivencia en salud pública, porque también la salud pública implica mucho sacrificio, sacrificio personal, sacrificio académico y sacrificio que tiene que ver con muchas de las carencias o precariedades con las que se pueden enfrentar algunos de los problemas. El llegar tal vez a enfrentar un brote, un huracán, una epidemia, con pues recursos no suficientes, el tener que pasar días sin dormir, tal vez días sin comer, o pues que las condiciones no sean las óptimas, a nosotros nos hace reforzar sobre todo las actividades que tenemos que tener como profesionales de la salud y como salubristas. Pero sin lugar a dudas, algo que nos mueve es el amor a México, el amor a la población y el amor que tenemos que tener para poder sacar y enfrentar estos problemas. Entonces, dentro de las situaciones que a mí más me han marcado como salubrista es este brote en la Huasteca. Uno de mis mayores pasatiempos es la lectura. Me gusta mucho leer, me gusta mucho conocer de las entidades federativas de nuestro país. Recuerdo que en algún viaje que tuve en la República Dominicana, en Santo Domingo, algún miembro, algún participante de otro país me decía: ¿existe en todo México alguna entidad federativa que sea más mexicana que otra? Y yo le dije que no, porque a mí me gusta mucho leer sobre las entidades federativas de nuestro país, y México es un crisol precisamente que nos da a nosotros una identidad porque en cada entidad federativa se tienen sus propias culturas, su propia percepción. Me gusta mucho leer sobre la cultura de nuestro país, sobre la conquista de nuestro país y sobre todo la posición que tiene México como un país privilegiado desde nuestra posición geográfica, desde nuestros climas y la posición que se tiene con otros países, la visión que se tiene de México. Otro de los pasatiempos que a mí me gusta mucho es sobre la aviación. Me gusta saber sobre los aviones, los tipos, las características, el fuselaje, cuáles son las mejores aerolíneas del mundo y algunos temas que tienen que ver sobre las lecturas de los aviones, qué se hace en este medio para viajar que es tan seguro en estos tiempos. También me encanta mucho conocer sobre la gastronomía de nuestro país y sobre todo la gastronomía veracruzana. Considero que nuestra entidad federativa es muy rica en todos estos aspectos que se tienen y la difusión que se hace de la gastronomía de nuestro país. Deportes, me gusta ver el voleibol, me gusta mucho cuando son las Olimpiadas, cuando hay algunos de estos eventos, y es una de las situaciones que más me gusta ver. Una de las citas textuales que han marcado no solo mi vida profesional, sino mi vida personal, es una cita del rey Salomón, este personaje bíblico dedicado a la sabiduría, en el cual decía que el ánimo es la mejor medicina. Y creo que el ánimo debe de ser una de las cualidades de todos los salubristas de este país, porque a pesar de las adversidades, el ánimo es quien nos debe de fortalecer en seguir
realizando acciones en pro del pueblo de México. Creo que también este ánimo debe verse reflejado en nuestros rostros, en nuestras caras, cuando lleguemos a nuestros centros de trabajo, cuando estemos ante una situación que se nos ha encomendado, cuando tenemos también un encargo. Y eso es algo que quiero destacar. Los que nos dedicamos a hacer salud pública desde un ámbito federal, desde un ámbito estatal, desde un ámbito local, o desde la trinchera que tengamos, tenemos que ser, como dice la salud, somos figuras públicas y nos debemos al pueblo. Y tenemos que tener características de ser empáticos con las personas, de entender el dolor que también en ocasiones nos enfrentamos, porque somos personas en todos los aspectos de nuestra vida y también en ocasiones tenemos necesidades, pero nuestro rostro debe de ser como salubristas alegre, debe ser un rostro que implique eso, que nos estamos dedicando a ver la salud de muchos y no de unos cuantos. Creo que sin lugar a dudas el rey Salomón, cuando escribió o comentó esta frase de que el ánimo es la mejor medicina, creo que debe de ser un estilo de vida. Uno debe de enfrentar la vida y las situaciones siempre con ese ánimo, con esa alegría y sobre todo con la convicción de que vamos a salir adelante en muchas de las situaciones que nos sean encomendadas. Quiero destacar y quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que hemos dicho que cabemos todos, porque han mirado y han trabajado con las nuevas generaciones de salubristas de este país. Sin lugar a dudas, en México tenemos gran tradición en la salud pública de este país, pero también existen nuevas generaciones que están formadas y que se están formando en pro de la salud pública de nuestro querido México. Es por eso que quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por esta distinción que han tenido con un servidor para poderlo incluir en este número de esta revista y sobre todo el que volteen a ver estas generaciones de gente joven y no tan joven y de todos nuestros maestros que nos han antecedido y que están formando, porque el único bien es trabajar en pro de la salud pública de este gran país que es México.